Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora ¿en quién? Vaya subrayando todo eso. Ahora en Cristo Jesús, no en ningún otro, no en ninguna otra persona, en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos por quién? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿cuántos hizo? Uno, un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjese la primera frase del versículo 15. Aboliendo en su carne, ¿qué? Las enemistades, porque su muerte nos lleva a ser uno. Versículo, ahí mismo en el 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quiénes son esos ambos? Los judíos y los no judíos, los gentiles, nosotros. Matando en la cruz, ¿qué mató allí? ¿Las qué? Las enemistades. Y vino, versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a nosotros, y a los que estaban cerca, a los judíos sin distinción. ¿Sí? Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada. ¿Tenemos qué? ¿Quiénes? Todos. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, a Dios. Porque por medio de Él, los unos y los otros, versículo 19, así que, o por tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois extraños, ya no son gente que no sabe por qué está aquí o que no deba estar acá. No, dice, ya no son así, sino que somos conciudadanos de los santos. Aquí los santos son los creyentes y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Si usted puso atención a la escritura, se dio cuenta cómo Dios ve la iglesia. Si usted puso atención a esta escritura, se dará cuenta cómo Dios ve a los que creen en Él. ¿Cómo los ve? Como uno solo. ¿Cómo los ve? Como uno solo. Y nosotros necesitamos aprender a ver así a todos los que creen en Cristo, independientemente de cualquier denominación cristiana, con que sean cristianos, es decir, que profesen creer en Cristo. ¿Diferencias las hay? Sí las hay. Así como sus hijos, ¿cuántos tienen? 3, 4, 5 hijos, 15. Ay, allá levantó una señora. ¿Cómo le hace? Imagínense, 15 hijos. Pues todos son hijos de un mismo padre, de una misma madre. Son una sola familia. Generalmente todos en lo esencial están unidos. Son una familia, son hermanos, se cuidan, se aman, a veces se pelean, luego se reconcilian, etcétera. Se ponen las chanclas del otro pero obviamente que no todos piensan igual, ¿verdad que no? Sin embargo, no dejan de ser hijos de un mismo padre. Entonces, si nosotros vemos esto, concuerda perfectamente con las palabras de Jesús. Si va a San Juan, capítulo 17, esto que acabamos de leer lo escribió San Pablo. Ahora vamos a unas palabras de Jesús en Juan 17.
Juan 17, versículo 11. Está hablando Jesús y dice: y ya no estoy en el mundo. Juan 17, 11. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros. Ahora vamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, los que tenía allí enfrente Jesús en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y esos quiénes son? Nosotros. Porque se vino a través de los años, de los siglos y un par de milenios, la predicación del Evangelio y nos llegó a nosotros. Y Jesús oraba por nosotros, versículo 21. Para que todos, ¿cuántos? Todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ahora, ¿con qué propósito Dios quiere que nosotros tengamos esto en nuestro corazón? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cuántas veces ha repetido que sean uno? 3 veces ya. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire, le voy a leer una carta que recibí de una persona. Ahorita se va a dar cuenta qué persona era. Y se la voy a leer. Esta está fechada en julio del 93, pero yo la conservé. Ya tiene sus añitos. Está firmada en la ciudad de Quilmes, que es provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y se la voy a leer. Era dirigida a mí. Y dice: mi nombre es Luis. Soy un sacerdote católico. Y deseo contarte algo de mi vida. Tengo 37 años. Y a los 19 me entregué a Cristo. Y me dio un nuevo nacimiento. Y desde entonces vivo consagrado a Él. A los 24 años decidí ser sacerdote. Estudié 7 años. Y hace 6 años presido una parroquia en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Recibí el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 20 años. Como puedes ver, el Señor ha sido muy bueno conmigo. En mi parroquia se han producido en los últimos años un gran avivamiento. El Señor ha derramado de sus dones a manos llenas y ha encontrado muchos corazones abiertos para recibir. Estamos teniendo unas celebraciones gloriosas, sobre todo muchas conversiones, sanidades y crecimiento de la iglesia en número y en profundidad de vida. Nuestro mensaje es: Dios te ama. Conviértete y acepta a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Y luego oramos por ellos y reciben el Espíritu Santo. La predicación es sencilla, clara y simple, y nos ha resultado dinamita pura. Y las conversiones a Cristo son masivas. Nuestras misas, y él le puso comillas, nuestras misas duran 3 horas. 1 hora de alabanza y adoración, 1 hora de enseñanza de la Biblia, y 1 hora de compartir la vida de Jesús entre nosotros. Todos los hermanos diezman y ofrendan. Háganle así. Dios se está moviendo entre nosotros. En este mover de alabanza y adoración, la alabanza y la adoración ha jugado un papel muy importante, pues cada domingo alabamos y adoramos a Dios y entramos en su presencia delante de su trono. Los hermanos han aprendido perfectamente de qué se trata y cada reunión es nueva y diferente, llena de la gloria del Señor. El seminario de alabanza y adoración que ustedes trajeron a Argentina ha sido de mucha bendición. Esto fue a razón de un viaje que hicimos. Y quiero mantener contacto contigo y quiero que me envíes cassettes, estudios, etcétera. Dice, yo te lo pago todo.
Te ama en Cristo Luis Consoni y cuenta con mis humildes oraciones. Bueno, esta carta yo la recibí y la guardé. Ni la rompí, ni la escupí, ni la pateé. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Imagínense. Le aseguro que Dios no tiene contrato de exclusividad con nadie. ¿O sí? ¿O firmó con Nike? ¿O firmó con Coca-Cola? ¿O con quién firmó Dios para hacer exclusividad? Con nadie. ¿Pero qué hemos hecho nosotros los hombres? Dividir y pelearnos con un entendimiento del tamaño del cerebro de una, piénselo usted, mosca. Ya se lo digo. ¿Por qué? Porque somos sectaristas. No conocemos a Dios, pero yo le voy a enseñar a que conozca a Dios en esta área. Algunos ya tienen bien definido este concepto, pero otros no. Hay gente nueva, otros que vienen de otras iglesias que se han añadido por alguna razón aquí, qué sé yo, pero este ha sido uno de los principios que hemos manejado desde que inició Casa de Oración, porque esto que yo lo voy a compartir tiene que venir por revelación, y yo confío en la revelación del Espíritu Santo, pero abra su corazón, no se cierre. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor. Mire, una de las cosas que más confunden a las personas de hoy son los cientos así, de denominaciones cristianas. Algunos les llaman sectas, otros les llaman grupos religiosos, otros les llaman, bueno, en fin. Pero, ¿qué es una secta? Vamos a definir lo que es una secta. Una secta es aquella que proclama y dice que solo si estás con ellos, fíjate, con ellos. Si te asocias con cierto grupo, con cierta iglesia de cualquier denominación, que dicen que solo si estás con ellos, tú te salvas. Eso es una secta. Dios no es ninguna secta. ¿O sí? ¿No? Dios es amor, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. No dijo, nada más voy a amar a estos y estos sí y estos no, y estos los mando al infierno. Y si estos no se juntan con estos, los mando 3 veces al infierno. Nunca dijo eso. Pero nosotros los mandamos 6 veces al infierno, porque no están con nosotros, o porque no estamos nosotros con aquellos. Y en fin, es una de enemistades, de pleitos, de rencores. ¿Todo por qué? Por no conocer al Dios de la unidad, al Padre que es uno con el Hijo, con el Espíritu Santo, y que quiere ser uno con nosotros. Podemos ser de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Podemos ser de Cristo y ser sectaristas? ¿Podemos o no? Unos dicen que no. A ver, ¿cuántos dicen que no? ¿Podemos ser de Cristo y ser sectaristas? ¿Cuántos dicen que no? Levanten su mano. No. ¿Cuántos dicen que sí? Pues sí, tienen razón los que dijeron que sí. Los que no, les voy a enseñar. Sí, de eso se trata, ¿no? De aprender. Fíjense que se puede ser de Cristo y ser sectarista. Se puede ser de Cristo. ¿Cómo es que nosotros pasamos a ser de Cristo? Cuando nosotros invocamos su nombre, creemos en Él, abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Usted ya sabe todo esto. Entonces venimos a ser de Cristo, porque Él viene a morar con nosotros. Entonces venimos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, independientemente de los apellidos, ¿sí? Que si casa de oración, que si iglesia bautista, que si católico, que si pentecostés, independientemente del apellido, ¿sí? Yo vengo a ser parte del cuerpo de Cristo. Si yo creo en Él, Él me injerta en el cuerpo y me hace uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, yo puedo tener a Cristo, ser de Cristo,
y ser sectarista. Yo se los voy a demostrar. Hay muchos nombres de denominaciones que no me voy a detener en mencionar, pero la oración de Jesús era entonces para que sean uno, en el versículo 11. En el 20, oró por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, nosotros. En el 21 él vuelve a repetir, para que todos sean uno. ¿Cuál era el propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si veían en nosotros la unidad, el amor, la tolerancia, el perdón, que las enemistades las hacíamos a un lado. La oración de Jesús entonces fue que fuésemos uno. Fíjense lo que Pablo pensaba. Vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver cómo pensaba Pablo. Porque algunos son tan a veces somos tan sectaristas que decimos, no, la doctrina de los apóstoles, que quién sabe qué, que no sé qué. Y sí, está bien. Pero vamos a ver qué decía la doctrina de los apóstoles en cuanto a este tema. ¿Sí? Dice así, 1 Corintios 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora vamos a Efesios de nuevo, pero en el capítulo 4, en el versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados también una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí en esto del bautismo, ¡ay, cuántas diferencias hay! Que si los niños, que si en el nombre de Jesús, que si... Y nos andamos agarrando del chongo, cuando lo esencial pues es el bautismo, es uno. ¿Sí? Obviamente, yo voy a hacer algunas aclaraciones más adelante, pero sigamos leyendo. Dice en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos creen eso? Pues más vale que nos lo creamos, porque ese es el pensamiento de Dios, ese es el pensamiento de Dios que le reveló a Pablo por revelación del Espíritu Santo, para que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que todos los que nos llamemos cristianos, independientemente del apellido, que hay un montón, usted conoce algunos, incluyendo nosotros, nuestro apellido es Casa de Oración, ese es nuestro apellido. Cristianos, Casa de Oración, ese es el apellido. Pero también hay cristianos bautistas, cristianos metodistas, cristianos presbiterianos, ¿qué más? Cristianos, ¿qué? A ver, ¿qué más conoce? Católicos, ¿qué más? Nazarenos, ¿qué más? Pentecostales, ¿qué más conoce de cristianos con apellido? A ver, interdenominacionales, independientes, y no, suena como Juan Pérez, Pancho López, con apellido, pero todos tenemos el mismo nombre, todos somos cristianos, profesamos creer en Cristo. Ahora bien, hay que distinguir de lo que es un grupo cristiano a un grupo que no es cristiano, porque todos los grupos cristianos, todas las iglesias cristianas que creen en Cristo, independientemente del apellido, todos creemos lo mismo en lo que son los fundamentos, la esencia del cristianismo. Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Usted pregúntale a un bautista, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Pues claro. Pregúntale a un católico, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios que nació de la vientre de la Virgen María? Pues claro, te dicen. Y pregúntale a un congregacional, y a un pentecostés, y a uno de casa de oración, y todos creemos lo mismo.
Creemos que su nacimiento fue milagroso, por obra del Espíritu Santo. Creemos que Él murió por nuestros pecados. Todos, pregúntenle a cualquiera de ellos si creemos exactamente lo mismo. Pero ya en cuestión de doctrina es donde vienen las diferencias. Pero a veces son que no, mientras no se transgreda y se llegue a la herejía, por ejemplo, como hay algunos grupos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, que Jesús es un ángel, que Jesús dicen un montón de herejías que no concuerdan con lo que todos los cristianos creemos acerca de Cristo. Pero ya en cuanto a interpretaciones de cómo es la alabanza, ahí no es igual. Unos creen que tiene que estar uno callado, bueno, así creen algunos. Otros creen que debe de hacerse con pura guitarra, bueno, pues que lo hagan con pura guitarra. Otros que con puro piano. Otros creemos que nomás porque nos falta lugar, si no le metemos hasta una marimba por allá en la esquina. Sí, pero ahora, si uno toca marimba y otro no, ¿qué? Ah, no, pero ahí está. No, esos de allí, que quién sabe qué, que están mal delante de Dios, porque tienen marimba. Hágame usted favor. O sea, ¿ve usted la ridiculez de los argumentos, de los pensamientos, de las diferencias que hay? Pero esta no es la voluntad de Dios, porque su propósito es que guardemos la unidad. Mire, el sectarismo de cristianos es tan ofensivo a Dios que estorba el propósito de Dios, lo estorba. Y déjame decirle, el cristiano que es sectarista entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese no es el corazón del Padre, eso no es el deseo de Jesús. Fíjense nada más hasta dónde llega el sectarismo. El hecho de pensar así, porque usted, acuérdese, cada vez que viene a este lugar, usted tiene todo el derecho de juzgar lo que se dice de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a sus prejuicios y sus cosas que traiga por acá de religión. No. Lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios en la cual nosotros nos basamos. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces usted tiene todo el derecho de discernir, de juzgar, en este caso es discernir y avalar lo que se está diciendo. Pero fíjense hasta dónde llega. El hecho de pensar como yo se lo estoy ahorita a usted compartiendo, me ha ganado la reputación de que soy, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen, Chuy? Que soy ecuménico, porque el movimiento ecuménico es un movimiento de las denominaciones cristianas que se quieren juntar y todo el asunto, ¿no? Y eso está bien, siempre y cuando no sea con motivos políticos, ni de intereses personales de un solo grupo que quiera dominar a los demás, porque así no es tampoco. Pero si es con el fin de vivir la vida de Cristo y reconocer a lo mejor nuestras diferencias, el uno con el otro, pero que no haya barreras. Pues a mí me gusta cantar, que se oiga, a otros no. Bueno, pues eres mi hermano, pues somos hermanos. El carácter de cada congregación y aún denominación es distinta a otras, así como el carácter de sus hijos es distinto. ¿Cuántos hijos tiene usted? 3. ¿Son igualitos así, todos cortados por la misma tijera? No. Siempre hay uno que anda. ¿Sí o no? Siempre hay uno que anda. Y hay otro que siempre está bien peinadito a la mesa y se siente. Siempre. Y hay otro que es entre azul y buenas noches, así, en término medio. Ninguno es igual. Todos son distintos porque todos tienen distinto carácter, temperamento. A unos les gusta un tipo de música, a otros de un ritmo, de otro. Pero siguen siendo hermanos. Y no se andan peleando. A veces sí. Ay, ¿a ti te gusta? Aún ahí se refleja. Ay, ¿a ti te gusta la música muy lenta? Es que eres muy lento. Deberías de ser. No, ¿cómo debería? Así es él.
Y debemos de respetarlo, ¿sí o no? Y el otro no debe de decirle al otro, tú eres muy ruidoso y que no te soporte y sabes qué, que no sé qué. Aún en las familias se da así, porque no se aprende a respetar a los demás. Entonces, mire, esa carta que yo le leí, a mí me bendijo mucho porque me enseñó una cosa, de un sacerdote católico sin prejuicios de ninguna especie, fíjese, asistiendo a un seminario donde enseñamos de alabanza y adoración, y me compartió todo eso. Después, en otra vuelta que yo fui, lo conocí personalmente, y es un hombre más joven que yo, pero con una fuerza tremenda, y él me hace algún comentario de cómo aún dentro de su misma iglesia lo estaban segregando por su apertura. Eso es sectarismo también, como si yo les dijera algo semejante aquí respecto a no, miren que fulano, no, que sultano, no, que ellos están mal, no, que ellos no, y que quién sabe qué, y que ellos no bautizan bien, y que ellos quién sabe qué, puras tonterías. Entonces ya seríamos una secta. Ahora, la salvación no está en nosotros, y como Chava nos enseñaba hace 2 domingos, ciertamente nosotros no cambiamos a nadie, ¿verdad que no? Cristo es el que nos cambia y nos transforma. Jesús dijo, el que viene a mí, no le echo fuera, pero nosotros sí los echamos fuera y nos dividimos. Fíjese, el viernes en la noche, yo venía escuchando un programa de radio, y me llamó la atención porque estaba hablando un hombre, después me di cuenta quién era, pero estaba hablando y estaba diciendo, no, dice, nosotros enseñamos a nuestros niños, desde pequeños, aún desde el vientre de su madre, les ministramos con la palabra de Dios. Yo dije, no, pues este es un cristiano de los de apellido acá, ¿no? Y pues me llamó la atención, dice, y luego los metemos en salones y les enseñamos la palabra de Dios, les hacemos que traigan su Biblia, las explicaciones que se dan, todas son bíblicas. Y empezó a hablar, y yo dije, no, pues qué buena onda, no, pues qué bien, no, pues sí, todo eso está bien. Pero la sorpresa vino cuando dice, el que le está entrevistando, oiga padre, y ahí en la parroquia no sé qué. Yo dije, ay, es un padre, ¡qué padre! Y más me llamó la atención. Y dice, no, pues es que nosotros los apóstoles de la palabra, es un movimiento dentro de la iglesia católica, los apóstoles de la palabra. Fíjese, la intención de ellos, de crear este ministerio en ellos, fue para que la gente no se salga de la iglesia católica y se pierda. Ahí ya está cuestionable, ¿no? Entonces, por eso es que decía que desde niños los enseñaban, para que cuando crecieran ya no llegaran las sectas, decía él, y los embaucaran a todos los que están en esas sectas cristianas, como usted, que fue embaucado, y ya no se salga. Entonces ahí ya no me gustó, ya no estuve de acuerdo yo. Todo lo demás está bien, dice, pero aún así, dice, realmente queremos enseñar la palabra de Dios a los niños, ya no hablamos nada que no sea la Biblia. Yo dije, gloria a Dios, ¿o no? Yo dije, gloria a Dios, obviamente con las diferencias pues que tenemos, ¿no? Pero en lo esencial, fíjense, imagínense a los niños, a un joven que un día abra su Biblia y empiece a leer lo que acabamos de leer, y que el Espíritu Santo le revele allí. Porque déjenme decirles, el Espíritu Santo, Dios es más inteligente que cualquier pastor, que cualquier sacerdote, cualquier cardenal, cualquier rabino. ¿Lo creen así? El Espíritu Santo es mucho más sabio, y Dios le puede revelar al más sencillo que agarres la Biblia y que empiece a leer lo que nosotros acabamos de leer, y que de pronto le caiga el entendimiento y diga, bueno,
¿por qué si aquí dice que es en Cristo, que es en Él, que Él nos unió, que rompió las enemistades, las alejó, las echó a un lado, quiere que nos unamos a pesar de las diferencias? Había diferencias en Pablo y Pedro, fíjese. Y hubo un momento que tuvieron una discusión, pero después se reconciliaron a medida que ellos iban entendiendo. De manera que necesitamos esta enseñanza de la Biblia, tenerla en nuestro corazón para no cerrar, fíjese bien, las llaves, para no cerrar la puerta del reino de Dios a nadie. Una vez, andando en uno de los países musulmanes, en Marruecos concretamente, allí predicar el evangelio es cárcel por ley. No se puede, te meten porque ellos son, sí, ahí sí está recalcitrante. Imagínate, meterte a la cárcel porque es otra religión distinta a la de ellos. Eso ya raya en lo diabólico. Jesús dijo incluso en una ocasión: algunos pensarán que cuando aún los maten a ustedes, pensarán que rinden servicio a Dios. O sea, están tan alejados del entendimiento del corazón de Dios. Ellos piensan que están honrando a Dios, reprimiendo y aún asesinando. Pues andábamos por allá. Fuimos a ministrar a un grupo de misioneros latinos. Había argentinos, guatemaltecos, y nos reunimos era una catacumba, así de plano. Yo nunca había tenido una experiencia así. Y no podíamos cantar fuerte porque decía, bájale, no había ni sonido, nada, era con guitarritas. Más bajito porque y ahí nos agarran a todos y cuello. Y así estuvimos unos días. Hay una ciudad que se llama Rabat. Y un día caminábamos, Miguel Casina y yo, y su esposa. Y de pronto se atraviesa un hombre, así, atraviesa la calle y se nos para enfrente. Y dice, nos habla en español. Y dice, ustedes son misioneros, ¿verdad? Y nosotros, pues, yo no era misionero, yo soy pastor. Entonces, dije, pues, dice, y luego él mismo se responde, dice, son cristianos, ¿verdad? Y otra vez, pues, de casa de oración, sí, ¿verdad? Y luego dice, miren, yo sé, ¿cómo supo? No lo sabemos hasta la fecha. Yo sé que ustedes son cristianos. Y yo les pido de favor que vengan a mi iglesia a compartir con los hermanos la palabra de Dios. Y nosotros dijimos, ¿iglesia? Y dice, miren, yo soy sacerdote católico. Y la religión católica es la única que puede estar en este país, pero no se puede predicar afuera, solamente en los templos. Y hay algunos templos católicos. Es la única, fíjense. De todos los cristianos que dejaban. Entonces dice que los quiero invitar a que prediquen. Entonces veo a Miguel, iba con Miguel Casina, le digo, vamos, no, pues órale, vamos, sale. Pues fuimos, y yo tengo unas fotos, tengo un video ahí, y donde estamos dirigiendo la alabanza y compartiendo, hablándoles de la palabra de Dios. Si yo hubiera tenido otro pensamiento sectarista, recalcitrante y no sé cuánto, yo no me meto en la sinagoga de Satanás, como algunos torpemente han dicho. Algunos me han dicho, oiga pastor, yo me casé en la iglesia católica, ¿es necesario que me vuelva a casar? No, espérame. No, ¿por qué? ¿Qué no vale? ¿O qué? ¿Creen ustedes que no valga? Pero hay algunos que piensan que no vale. Entonces la explicación es esta. Mire, el matrimonio es una institución creada por Dios
No fue creada por ninguna iglesia. Antes de que hubiera iglesia ni nada, Dios instituyó el matrimonio. Entonces el matrimonio no es exclusividad de ninguna denominación cristiana. No, ese es un plan de Dios, esa fue una creación de Dios. Entonces, ¿usted delante de quién lo hizo? No, pues de Dios. Pues entonces ¿vale o no vale? Entonces ¿vale o no vale si usted se casó en la iglesia católica? Porque Dios no lo ve así. Este se casó en la iglesia católica, este en la iglesia cristiana, este y este, tú vente para acá, mi hijo, y este ¡Qué ridículo! ¿Se puede imaginar a un Dios así? Jamás, jamás. Vamos a Jueces capítulo 12. Vean nada más las torpezas. Jueces 12. Está Josué allá por el Deuteronomio. Josué y luego Jueces. En el capítulo 12. En el versículo 5. Resulta que aquí tenían guerra, había guerra contra los amonitas. Entonces entre ellos no se pusieron de acuerdo. Y dice en el versículo 5, 12:5, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, que eran del mismo pueblo, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú, Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di, Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Vean nomás. A ver, di Shibolet, Sibolet. No. Tú has de ser de una secta, ¿verdad? Porque no dices lo mismo que yo, ni como yo. A ver, di Shibolet. No, estoy narrándoles la Biblia. A ver, di Shibolet. Sibolet. Denle cuello, este no es de los nuestros. Imagínense hasta dónde llegaba. Mire, ahí tengo un libro en mi oficina que me mandó el secretario de Educación del Estado. Me lo mandó con mi nombre. ¿Sabe qué libro es? Es el famoso ese libro donde está la corrección de un comentario que hicieron los escritores de ese libro acerca de Jesús, que tenía más hermanos. A mí me lo mandó así, firmado por él y todo. Yo sé por qué me lo mandó. No sé si ustedes se acuerdan cuando se hizo un escándalo de esto, de que en uno de los libros que se usan en la escuela primaria, ¿sí es primaria?, venía un comentario acerca de que Jesús había tenido más hermanos. No, pues hizo un lío. Aquí los religiosos, la gente que según ellos les afectó ese comentario, pues pegaron el grito en el cielo y empezaron a acusar que los protestantes o los aleluyas o los cristianos habían sido los culpables de haber insertado ese pensamiento ahí. Yo le digo a los señores que dijeron, yo estoy limpio, yo no hice nada. ¿Ustedes hicieron algo? ¿O sí? Para que se insertara ahí. No. Ahora, hicieron la corrección porque que era una ofensa. O sea, ellos sí pueden ofender, y vamos a manejarlo así. Ellos sí pueden ofender, diciendo que tú estás perdido, que te vas a ir al infierno porque no estás con ellos, que estás en una secta. Pero si de aquí para acá surge algún comentario que está mal, entre paréntesis, está mal cualquier comentario, ellos se ofenden. Bueno, hicieron la corrección en el libro y el secretario de Educación me lo mandó a mí. Yo le pregunté a varios pastores, oye, ¿no te mandaron un libro? Y algunos me dijeron sí, otros no, a mí no, donde ya venía la corrección. Ahora, ¿por qué no lo mandan los pastores? ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que nosotros los pastores instigamos a ustedes
a discutir sobre esos temas. Mire, le voy a ser sincero y sin ofender a nadie. Dios lo sabe, porque ese no es el punto. Si Jesús tuvo más hermanos o no, eso, o sea, ¿qué si tuvo más hermanos o no? Eso no le quita poder a la salvación, ni efectividad a la salvación de Cristo en la cruz. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien quiere discutir conmigo, no, que ustedes, que tuvo más, ¿tú crees que no? No, pues no, bueno, está bien. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es deshonroso tener más hijos? En el caso que tuviera más hermanos. ¿Es deshonroso que el hermano mayor tenga otros hermanos? ¿Verdad que no? Entonces, si analizamos bajo el microscopio de la Biblia, nos damos cuenta que Dios no se detiene en esas cosas. Los que nos detenemos somos nosotros. Y eso frena. Pablo decía, algunos predican a Cristo por contienda, por contender, están allí. Otros predican a Cristo de buena gana, otros por amor. Dice, no importa, lo que importa es que se predique a fin de cuentas, ¿sí? Aunque en otra parte, en muchas otras partes de la Biblia, habla de, como la que acabamos de leer, que Él quitó las enemistades. A donde quiero llegar es a lo siguiente: si nosotros tenemos un espíritu, una mente acercada al pensamiento de Dios, el sectarismo no va a formar parte de tu corazón, porque eso mata. El sectarismo mata. Hay tantas expresiones de sectarismo como no tiene una idea. Y tal vez se ha dado cuenta, y tal vez se va a dar cuenta, pero hay tantas expresiones. Desde que hay denominaciones cristianas que si ven a una mujer con el pelo corto, ya la mandaron al infierno. Hay algunas de pelo corto aquí, pero ¿sabe qué? Eso no dice la Biblia. La salvación no es si trae el pelo corto o largo, no es si trae falda larga o cuello hasta acá. O sea, en eso no consiste la salvación. ¿Ustedes lo entienden? Yo quiero que lo entiendan, porque de otra manera no tendremos la capacidad, fíjese bien, de ver la bendición que Dios ha dado a otros grupos, a otras expresiones dentro del cristianismo, como a los, no sé, yo tengo la inquietud de algún día. Por cierto, Jorge me acaba de invitar a Argentina, pero la inquietud es de, como Quilmes es como ir a Zapopan, entonces, ahí en Buenos Aires, entonces está cerca de ir un día. A mí sí me gustaría, incluso me invitó a mí a compartir, a predicar, y yo le dije, yo sí voy, en esta ocasión no puedo, yo sí voy, pero esto no te causa problemas a ti. Dice, mira, con algunos amigos míos, sacerdotes, algunos de jerarquía, no, pero hay otros que, no, lo que yo estoy haciendo es una abominación. Yo estoy traicionando a la iglesia. Es decir, que donde quiera se dan. Aquí una vez, hace tiempo, mi hermano Carlos se le ocurrió enchinarse el pelo, ¿se acuerdan? Pues no sé cómo se le metió esa onda, y un día llegó todo chino así. Entonces, ahora sí pareces de allá de Acapulco, le dije. Parecía acapulqueño. Entonces, pues ahí andaba mi hermano con sus chinitos, ¿verdad? Y una señora ofendidísima vino y dijo, me voy de esta congregación. Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Es que cómo es posible que se haya enchinado el pelo. Y ella lo traía pintado.
Le digo, ay, usted se quiere ir porque sí, es que, ¿cómo es posible que un hombre de Dios se enchine el pelo? ¿Y usted es mujer de Dios? Por supuesto. Ya no quise decirle más porque dije, no, bueno, sí le dije, pues. Es para enseñarla, ¿no? Y usted sí se pinta el pelo. No, pero yo soy mujer. Bueno, pues me voy. Y se fue, ofendida, que porque eso, no sé qué pensaba la pobre señora. Imagínense. Es que de eso no se trata el cristianismo. Alguien me preguntaba, oye, ya ve que para la Iglesia Católica ahorita es un tiempo de ellos, llamado de Cuaresma, donde se abstienen de comer carne y ellos comen pescado y marisco y estas cosas, ¿no? Entonces alguien me decía, oye, ¿tú comes carne en estos días? Y yo ya sé por dónde iba la pregunta, era una persona nueva, ¿no? Y le digo, y yo no le contesto, le digo, ¿por qué me preguntas eso? No, pues es que el otro día estaba ahí con mis compañeros y si llegó la hora del lonche, entonces yo llevaba una hamburguesa y era un viernes, yo la saqué y casi les decía, mírenme, ¿verdad? Y le doy la mordida, cuando le doy la mordida todos, no, si yo ya sé que ahí donde tú vas son unos hijos del diablo y que quién sabe qué, mira nomás cómo se te ocurre, que no sabes que eso es pecado. Entonces yo le digo, mira brothercito, mira hermanito, si comes o no, y le enseñé ahí un versículo en Corintios donde dice, el que come no es menos que el que no come, y el que no come no es más, y viceversa que el que come, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero fíjense cómo nos mandamos al infierno unos a otros por una triste hamburguesa. A ver, hágale así. Y los que tienen más frente, háganle más fuerte para que suene. No puede ser, no puede ser. Entonces, la Biblia, este tema lo trata, dice, hay algunas cosas, dice Pablo a los Colosenses, que los hombres mismos se autoimponen. Y a la verdad estas cosas tienen cierta reputación de culto voluntario, dice. Eso es en Colosenses capítulo 2, capítulo 3. De culto voluntario, que se abstienen de comidas, bebidas. Por ellos en su entendimiento creen que haciendo eso tienen cierta validez espiritual delante de Dios, y Pablo dice, no tienen validez alguna. Además dice, esas cosas no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne, que a fin de cuentas, ¿qué es peor? ¿Comerse una hamburguesa o decirle mentiras a la esposa? Vamos a ser bien objetivos y razonables. ¿Qué es más dañino? ¿Comerse una pierna de pollo o serle infiel a la esposa? ¿Qué es más dañino? Júzguelo usted, pero con razonamiento inteligente, ¿no? Entonces, fíjese cómo nos separan todas esas cosas. Entonces yo le dije, mira, te voy a enseñar, la gente que cree eso, tú tienes que respetárselo y no tienes que ser ofensivo con ellos. La Biblia dice, Pablo dice, si el comer carne
ofende al otro, a la otra persona, a mi prójimo, no como carne. Dice, pero si tú tienes fe para contigo mismo, bienaventurado el que aprueba en lo que se come. Dice, pero si tu conciencia, que es fuerte, y tu conocimiento pone en evidencia la debilidad y la ignorancia del otro, entonces tú estás pecando contra el otro, fíjense. Es decir, yo sé que comer carne y eso no es ni más ni menos delante de Dios, no tiene validez alguna, aunque para ellos sí lo tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No comer la hamburguesa enfrente de ellos, y menos con esa actitud, porque ahí ya empieza el roce. Sí, ahí donde vas, desde que te cambiaste esa religión, ahí te han de enseñar, quién sabe. A ver, fíjense qué cosas, ¿no? La gente a veces dice, sí, mira, ya hasta te prohibieron fumar. Fíjense qué cosas, ¿no? O sea, a veces la misma gente en su ira y en su enojo no sabe ni qué. Ahí te tienen todo atado, acá nos dan chance. Dicen algunos, pero no que les den chance, fíjense, porque la verdad es que no les dan chance. Lo que pasa es que la Biblia no ha formado parte en su formación y no conocen algunos, pero qué bueno que los apóstoles de la, ¿cómo es? Apóstoles de la palabra, dentro de ellos están enseñando a los niños con la Biblia. Y a donde ellos están llegando, le están diciendo a los que van a las misas que traigan una Biblia. Oiga, a mí, déjame decirles eso, a mí eso me gusta. Y cuando yo escuché eso, yo iba manejando y levanté una mano, porque si suelto el volante me estrello, ¿no? Y yo levanté una mano y dije, gracias, Señor. ¿Saben por qué? Porque yo sé que mucha gente, al solo contacto con la Biblia, va a encontrar muchas cosas y va a entender muchas cosas. Vamos a Marcos capítulo 9, rápidamente. Marcos 9, 37. Mira, vamos a leer desde el 35. Vamos a leer desde el 33. Le voy a regalar otros 2 versículos. 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? Se venían peleando ahí los discípulos. Y él se dio cuenta, pero no les dijo nada, los dejó. Pero cuando llegaron, les dijo, ¿qué disputaban en el camino? Versículo 34, mas ellos callaron, así como los niños, ¿no? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Tú te tienes que someter a mí, a mí el Cristo es el que me puso, y tú tienes que estar bajo de mí, y a mí Dios y no, a mí, no, y se estaban peleando ahí. Versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, inmediatamente los puso en su lugar. Tú quieres ser el mero mero, tienes que servir a todos. ¿Y cuál es la imagen? Fíjense, ¿cuál es la imagen que se ha proyectado de todo, en términos generales, de los líderes religiosos o de los líderes cristianos de todas las denominaciones? ¿Cuál es lo que se ha proyectado? Que lo tengan a uno, ¿cómo? Acá en un pedestal, ¿sí o no? Algunos hasta nos puede gustar que la gente nos aclame, nos diga, que nos besen la mano, que nos besen la mejilla, que nos reconozcan como reverendos, como no sé qué. Hace rato una señora que está ahí sentada me dice, oye, fíjate que el otro día tú pasaste y, oye, Chuy, que no sé qué, que... Entonces, gente que estaba ahí alrededor de ella le dijo, oye, tú qué igualada, pues él es el pastor. No, pues sí es el pastor, pero pues es Chuy. Pues sí es cierto, ¿no? Dice, no, es que yo le digo pastor, no, pues yo le digo Chuy. Pues es que ¿cuál es la diferencia? Ahora, si yo tuviera otras pretensiones,
no me digas Chuy. Respétame. No somos iguales, igualada esta. A mí me llamas y bésame la mano. Es que sí. El hombre le gusta que lo alaben y que lo adoren cuando su mente no está bien centrada en Cristo. Y déjame decirle, así hay pastores, habemos pastores así, también hay sacerdotes así, también hay líderes dentro de la iglesia cristiana que les gusta eso. Es la verdad. Y a veces nosotros decimos, no, que los idólatras allá, también hay idolatría aquí, dentro de la iglesia cristiana. Ay, mi cantante favorito es quién sabe quién. Pues ahí está ya. Y hasta pósters ahí de los, nomás que eres cristiano. Hágame el favor, cuando es una flagrante idolatría. No hay que porque algunos ya están así. Hay que saber distinguir entre lo que es la honra y la idolatría. Es muy distinto. Entonces sigamos leyendo aquí. Les dice, entonces si tú quieres ser el primero, tienes que servir a los demás. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, fíjense la escena, está él sentado, agarra un niño, ven, y lo abraza, y les dijo en el 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo en el 38, maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús allí con el niño en brazos, ¿no? Y viéndolo diciendo, ay, Juanito, tan cerradito. Ay, con tu mente, pobrecito, mira, ahorita te voy a enseñar. Bueno, yo lo estoy diciendo así medio irónico, ¿no? Pero ese no era el semblante de Jesús, ni el tono de Jesús, en ese caso. Pero si yo hubiera sido, así es que andaba echando fuera demonios uno que dice que es cristiano allá, pero no viene a casa de oración. Sí, y se lo prohibimos. Ay, ¿saben qué esperaban los discípulos? Que dijera Jesús, eso es, así debe de ser. Si no andan con nosotros, si no vienen a nuestra iglesia, si no están bajo nuestro liderazgo espiritual, no vale. Pero la respuesta fue totalmente distinta. ¿Qué les dijo? En el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, no se lo prohíbas en español, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No le prohíbas. Oye, ¿qué te crees? ¿Quién te enseñó eso? ¿De dónde sacaste eso que tú le puedes prohibir? ¿Cómo a ti se te ocurre decir, ustedes cállense y no tienen autoridad porque la única iglesia verdadera somos nosotros y todos los demás están descalificados? ¿Quién te dijo? ¿En dónde dice? ¿Cuándo dijo Dios? Por eso fíjese bien, si los católicos nos descalifican, pero no todos los católicos, ya ve, ahí hay uno que no. Nada más que esa es la expresión. Si los católicos nos descalifican y dicen que nosotros andamos quién sabe dónde y que no vamos, que estamos perdidos y todo, no caigamos nosotros en la misma, porque sabemos que aún allá, en esas congregaciones, en esas iglesias, si hay gente que invoca el nombre del Señor, ¿qué? Porque si alguno invocara el nombre del Señor, ¿qué? ¿Será qué? Será salvo. Será salvo. Y no se hagan un lío pensando, y eso que está ahí colgado, y eso que está acá. Mire, déjenme decirle una cosa. Hay gente dentro de allí que sabe perfectamente de qué se trata eso,
Y ellos van porque van, ahí Dios los tiene, pero en su corazón tienen amor a Dios. Yo les comenté una vez que yo reprendí así enérgicamente a un colega mío, a un pastor que se burló de la Madre Teresa de Calcuta, no porque yo sea partidario de ella, ni sea seguidor de ella, no, simple y sencillamente porque lo que dijo no tenía razón, y además lo dijo con burla. Dijo algo que no viene al caso mencionar, y yo le dije, oye, no, espérame, le dije, ¿sabes qué? Pena te debería de dar. Le dije, porque mira, al menos yo reconozco que ni a los talones le llego a esa señora. ¿Cuándo has ido tú con tus propias manos a limpiarles los pies a los leprosos? A ver, dime. No, pero ella cree que se va a salvar así. ¿Y tú crees que te va a salvar nada más porque dices aleluya, gloria a Dios? Déjame decirte que estás muy equivocado. Porque hay más amor, o hubo más, porque ya murió la señora, hubo más amor de ella hacia esa gente que tú y yo hacia esa gente. Y no me digas que no, si tú eres espía del Vaticano y que tú, sí, sácatela con esa espía del Vaticano. Así como hay argumentos tan torpes de allá, también hay aquí. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? No es así, no es así definitivamente. Mire, yo tengo la oportunidad de conocer cristianos de diferentes denominaciones. Yo digo, y cuando yo quisiera ser como él. Así, hombres de otras iglesias cristianas. Yo digo, mujeres así santas, de veras que yo digo, de veras no, qué ejemplo, ¿no? En casi todas las denominaciones hay gente que ama a Dios bien tremendo. Y también he conocido en la iglesia católica, y aquí está un sacerdote. Mire, yo sé que en la iglesia católica hay monjas que se meten ahí porque el novio las dejó plantadas en el templo. Eso lo sabemos. Pero también hay mujeres que aman a Dios, que tú dices, híjole, ¿realmente yo haría eso que está haciendo ella? Que dan toda su vida en un hospital, por ejemplo, estudian medicina, son doctoras o enfermeras y no reciben paga, ahí están, y ahí andan las monjitas, y con un amor. Hay otras que son más, hay de todo, así como aquí hay cristianos así llenos del Espíritu Santo, también hay unos que, aquí yo me siento donde me dé mi gana, le dice al ujiero, ya ve donde quiera, en la viña del Señor hay de todo, en la viña del Señor. Pero hay otras que, porque mire, resulta con que hay muchos hospitales administrados por la iglesia católica, donde algunos cristianos van a dar cuando se les rompe una pierna o se les amuela el hígado, pero no están, y luego van y se meten ahí. Entonces, ¿qué? Pues vayan allá al hospital cristiano, ¿no? Para que vean cómo nos contradecimos. Entonces, ahí está la hermana ahí. Entonces, cuando se hace una visita, pues uno ve las monjas allí, y yo he sido testigo, porque no les pagan. A veces yo he estado con cristianos allí que están graves o enfermos, y llegan las monjitas, y llegan, ándele su comidita, que Dios me lo guarde, y que quién sabe qué. Yo digo,